Bueno, la siguiente ponencia hace referencia a una situación que verdaderamente parece, permítanme la afirmación que voy a dar, pero de locos. Es de locos, y digo por qué. Porque cuando estaba estudiando el tema, ni yo misma me aclaraba, y entonces llegó un momento en que esta diapositiva la hice después de estudiar el tema y de haber hecho el resto, para intentar darles una diapositiva que por lo menos les sirviera de guía para lo que se va a decir, porque es prácticamente increíble la situación que se está produciendo hoy en día ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo con sede en Luxemburgo, que les diré yo, a mí me parece que ha tenido bastante más digamos, culpa entre comillas, ¿no? O es más responsable el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que planteó la cuestión prejudicial en unos términos que yo entiendo que desde luego que hayan resuelto así el Tribunal Europeo por desconocimiento, como luego se dirá, que no lo digo yo, ojo, que no me atrevería nunca a decirlo en un foro abierto. Pero sí es cierto que el planteamiento de esa cuestión prejudicial, que al final lo que ha conllevado es a que hoy en día ustedes, como extingan un contrato de trabajo temporal y el trabajador impugne esa extinción, aunque no lo pida, quédense con estos, de oficio en los tribunales, están condenando al abono de la indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con independencia de que estemos ante contratos por obra o servicio, contratos de interinidad o contratos temporales con fecha de fin cierto. Entonces, por eso digo que para entender en qué situación nos encontramos, vamos al caso concreto que todavía está sub judice. Miren abajo, el último renglón, está ante el Tribunal de Justicia Europeo, porque el Tribunal Supremo acaba de plantear, ahora mismito, en octubre, otra cuestión prejudicial sobre el mismo litigio. El litigio inicial es de una trabajadora que, como les he dicho antes, como se conoce como el caso de Diego Porras, que es su apellido, todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, pero sí mucha gente cree que es masculino, que es un hombre. Pues no, es una chica que trabajaba en el Ministerio de Defensa y que, bueno, pues acciona cuando le comunican que hay una extinción de su contrato, y era un contrato de interinidad. Bueno, en ese caso acciona y lo ve el Juzgado de lo Social número 1 de Madrid. El Juzgado de lo Social de Madrid dictamina que él considera, bueno, que no hay un despido, veremos el argumento, y ella recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice, efectivamente, no hay un despido, el contrato es legal, la causa de cese es correcta, pero oye, me voy a plantear si efectivamente, aunque es de interinidad, tiene derecho a percibir una indemnización. Y además, ¿qué indemnización? Pues voy a plantearlo al Tribunal de Justicia Europeo. Suspende su pronunciamiento, es decir, no dicta sentencia, va al Tribunal de Justicia Europea, y el Tribunal de Justicia Europea dicta sentencia en 2016, y una sentencia que lo que hace es devolver la causa al de Madrid, y el de Madrid, en base a esa sentencia, dice que la extinción de ese contrato da derecho a una indemnización no de 12 días, que son las indemnizaciones de los contratos temporales, que está regulada legalmente y que luego lo veremos, sino que da derecho a la extinción de 20 días, que es la del despido objetivo. Bueno, evidentemente, desde luego es como de locos un poco. ¿Y qué ocurre? Pues que la empresa no se aquieta a esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recurre en casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, como ha visto que se le ha ido de las manos, ¿qué dice? Voy a suspender el procedimiento, suspendo el plazo para dictar sentencia y voy a reformular la cuestión prejudicial que hizo el de Madrid. Y todavía la señora de Diego Porras anda por ahí dando guerra y dirá, bueno, si yo no pensaba que tenía tanta trascendencia mi caso, pues efectivamente ha organizado, pues iba a decir una expresión que no la digo porque coloquial, ¿no? Pero hoy en día la Dios es Cristo, sí, porque es que
actualmente al 25 de octubre está pendiente de que su caso se analice en cuanto a la cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia Europeo, que cuando dicte sentencia devolverá los autos al Supremo y luego ya el Supremo dictará su recurso de casación. Entonces podemos estar esperando, bueno, pues un poquito de tiempo. Y que no se olviden, que luego lo verán al final, pero por si acaso, para que hilen un poco, porque es verdaderamente un poquito compleja la situación, el Tribunal Supremo, con esta cuestión de prejudicialidad que ha vuelto a plantear en el caso de Diego Porras, llega tarde. ¿Y por qué digo que llega tarde? Porque ya hay otros dos tribunales superiores de justicia, uno de Galicia y otro de Madrid, que han planteado ya otra cuestión prejudicial. ¿Por qué? Pues porque han analizado diversos contratos y han dicho, a mí esto no me cuadra mucho, vamos a ir al Tribunal de Justicia Europeo planteando esos casos. De forma tal que esos casos, de hecho, se han visto el día 8 de noviembre y están pendientes de sentencia. Con lo cual, antes de que llegue este del Supremo, que todavía está viajando hacia Luxemburgo, ¿no? Está en Luxemburgo, ¿no? El tribunal. Pues antes de que llegue, ya se habrá dictado sentencia en los otros dos casos. Con lo cual, el lío puede ser mayúsculo. Vamos a centrar ahora que les he contado, ahora ya verá cómo podemos seguir un poco el asunto, ¿no? Vale. ¿Cuál es el litigio? Ya les decía, la causa o el supuesto de hecho era trabajadora que había tenido sucesión de contratos de interinidad, que es muy habitual en el sector público, que aquí se da el sector público, que es el Ministerio de Defensa, y sin más cubría en el último contrato de interinidad a una persona que estaba pues en labores sindicales, ¿vale? Se reincorpora, esa persona se va a reincorporar tal que mañana y le comunican a ella el cese, sin más, por reincorporación en un contrato de interinidad de la persona sustituida. Bueno, hasta ahí todo parece normal, pero ella considera que no es normal y interpone demanda diciendo que hay una ilegalidad, hay un fraude en la contratación sucesiva de esos contratos de interinidad y que considera que ella tiene que ser una trabajadora fija y como tal con derecho a una indemnización, porque en realidad estaríamos hablando de un despido, pero como es un sector público que no puedes acceder a una plaza sin haber presentado oposición, etcétera, bueno, pues lleva un poquito más de complicación. Bueno, pues el juzgado de Madrid dice que ni hablar, que desestima la demanda, que él no ve ningún tipo de fraude de ley, ni que se da la causa válida para un contrato de interinidad extinguirse, que es la incorporación de la persona sustituida, siempre que venga concretamente identificada, y por lo tanto esas tres alegaciones que decía la trabajadora, pues no las toma en cuenta. Pero llega el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dice, estoy de acuerdo con el compañero de instancia, pero me voy a plantear lo que les he dicho antes. Si no es justo que esta persona que lleva tantos años en la administración, porque lleva unos cuantos, creo que 7 o así, si no es justo que a la extinción del contrato de trabajo, de lo que es el contrato de relevo, perciba una indemnización. Y como es por una causa, la extinción, dice el de Madrid, como es por una causa objetiva, considero que puede ser una discriminación que no se le aplique las mismas extinciones que a los que fijos, que por mor de la concurrencia de causas objetivas, artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, perciben una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Y eso es lo que plantea. Eso es lo que plantea, y lo plantea en el Tribunal Europeo en base a un acuerdo marco que solo regula las contrataciones temporales, los contratos de duración determinada. Y encima, en ese acuerdo marco, no puede plantearse la discriminación entre contratados temporales, solo con contratos fijos, entre fijos y temporales. Por eso hace esa especie de circunloquio de decir, bueno, vamos a intentar poner la posición enfrentada para ver si hay o no discriminación entre el contrato temporal de interinidad, que saben ustedes que es el único contrato temporal en principio que no lleva aparejada la indemnización a la extinción del mismo de los 12 días de salario por año de servicio que se prevé para el resto de los contratos temporales en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, y cogiendo eso, dice, bueno,
vamos a decir que los contratos, los que están fijos, tienen derecho por concurrencia de causas objetivas, por razones objetivas, a percibir la indemnización de 20 días. Y lo plantea así. Y lo plantea diciendo, esta es la cuestión que les planteo a ustedes. En ese acuerdo marco que regula la contratación temporal, hay una cláusula, la cuarta, en la que dice condiciones laborales. La indemnización a la que tiene derecho un trabajador cuando se extingue un contrato es una condición laboral, y responderá el Tribunal Europeo. Claro que sí. ¿Cómo no va a ser? Lo mismo que es la antigüedad, que es un trienio, que es... claro que sí, es una condición laboral de un contratado. Y en este caso, como el acuerdo marco se refiere a contratados temporales, con contrato temporal por contraposición a los que son fijos, dice, claro que sí. Bueno, pues si es así, ahora pregunto, ¿es posible, o si al final del contrato de un contratado temporal, bien porque concurra la causa, bien porque haya terminado la obra o servicio, o bien porque se haya incorporado la persona sustituida, que no tenga derecho a cobrar una indemnización cuando se ha dado una razón objetiva, al igual que ocurre con los contratos fijos cuando concurre causa objetiva de extinción? Y se va al artículo 52, ¿vale? ¿Vale? Bueno. Es un poco complejo, pero es importante que sigan un poco el hilo para que vean hasta dónde se ha llegado. Y dice, si tiene derecho a percibir una indemnización, entonces es que el ordenamiento jurídico español es contrario a esa directiva europea. Y por tanto, el artículo 49 tendría que modificarse o tendríamos que dejar de aplicarlo. ¿Por qué? Porque ahí el contrato de interinidad no tiene indemnización alguna, precisamente. Habíamos dicho. ¿Y qué indemnización es la que considera el tribunal que podría darse? Pues lo verán ustedes, la del despido objetivo. Esta es el tribunal, digamos, el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que dice que efectivamente dentro de las condiciones de trabajo de ese acuerdo estaría la indemnización por extinción de un contrato temporal. Dice que se opone a la normativa nacional. Mejor dicho, la normativa nacional se opone a esa cláusula porque deniega una indemnización ante la extinción de un contrato por finalización, que es en concreto el de interinidad, si se compara con los contratos de los indefinidos, que, como decimos, por razones objetivas tienen derecho a una indemnización de 20 días. Lógicamente, cuando me están oyendo ustedes dirán, pero bueno, si eso es un despido y en cambio esto es una extinción, eso es lo que luego dice el grupo de expertos. Estamos comparando cosas que no son comparables. Una cosa es el despido objetivo, que depende de la voluntad unilateral del empresario, y otra cosa muy distinta es el vencimiento de un contrato temporal por cumplimiento de la causa de extinción, que no depende de la voluntad ni de la empresa ni del trabajador, sino de un hecho concreto y cierto. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpretando que efectivamente el ordenamiento jurídico va en contra de lo que tendría que ser la situación de igualdad con un trabajador fijo que extingue contrato y qué tal, pues directamente dicta sentencia en el caso de esta chica, de Ana de Diego Porras, y declara que la extinción del contrato de interinidad, aunque es por causa legal y no hay fraude de ley, tiene derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Es decir, noten ustedes que si estaríamos hablando de que es algo pues verdaderamente discriminatorio y a veces carente de razón de ser, el hecho de que todos los contratos temporales en general tienen la indemnización de 12 días a la finalización del contrato, pues no tenía tampoco mucha razón de ser el que el contrato de interinidad no tuviera ninguna, ¿va? Bien, pero ahora nos hemos ido, el péndulo ha ido al otro lado. Y ahora resulta que, ¿qué pasa? ¿Los de interinidad son de mejor condición que los de por obra o servicio? ¿Que los de los contratos temporales que tienen una fecha cierta de duración? Bueno, pues efectivamente, como eso se ha dado cuenta el Tribunal Supremo, porque evidentemente no se aquietó el Ministerio de Defensa a esa resolución, a esa sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid,
recurrió en casación y el Tribunal Supremo dice, oña, lo que hay aquí metido, vaya lío, ¿en qué estamos hablando, no? Y dice, voy a tener que plantear una nueva cuestión. ¿Por qué? Pues porque hay sentencias, han dado ahora muchísimas sentencias en las cuales unos aplican el criterio de la doctrina de Diego Porras y otros no. Solo a título de ejemplo, porque hay muchísimas sentencias, les he puesto ahí determinadas sentencias muy recientes de tribunales superiores de justicia que consideran que no se debe aplicar. Y fíjense que lo he puesto no solo para los contratos que ya tienen en el derecho español una indemnización de 12 días, como es el de obra o servicio, sino que incluso para el de interinidad. No aplican ni 20 días ni nada. Van directamente a la aplicación de la causa de extinción, si es legal o no. Y si es legal, no tiene derecho a indemnización. Y en los casos de obra o servicio, esas sentencias, inclusive el Tribunal Supremo, miren la última, que es de febrero de 2017, de hace nada, incluso el Tribunal Supremo mantiene de que va a reconocer que la finalización de una obra o servicio que está ligada a la finalización de una contrata y que es legal, a que va a reconocer una indemnización, y menos la del Diego Porras famoso de 20 días. Vale. Pues esa es la que no aplica. Pero es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y otros muchos, pero como estamos en este ámbito, hombre, qué menos que conocer lo que ha dicho nuestro Tribunal Superior. Y en los 3 casos que tienen ahí ustedes han aplicado la doctrina de Diego Porras directamente. La primera sentencia salió el mismo día. El 18 de octubre, mire, en septiembre salió la del Tribunal Superior de Justicia Europeo. No Superior de Justicia, sino la del Tribunal de Justicia Europeo en septiembre, ¿vale? Bueno, pues el 18 de octubre de 2016 salieron 2 sentencias ya del Tribunal de Justicia nuestro, el Superior de Justicia del País Vasco, declarando la aplicación directa de la doctrina que emanaba del Tribunal de Justicia Europea y, por tanto, aplicaron la extinción indemnizada de 20 días de salario por año de servicio a la extinción de obra o servicio, contrato que tiene previsto 12 días de indemnización cuando es legal, como consideraron ellos que era legal esto, y lo aplican no solo en el sector público, sino también en el privado. Es decir, la sentencia del Tribunal de Justicia, no olviden ustedes que la trabajadora era del Ministerio de Defensa, no de una empresa privada. Y aquí lo que hacen es decir, no solo vamos a aplicar la doctrina de Diego Porras aplicando el caso concreto de que sea del sector público, sino también del privado. Y efectivamente en esas 2 sentencias lo analizan, consideran que es de aplicación directa y, por tanto, aun validando que la extinción de la obra o servicio fue ajustada a derecho y que tal, pues reconocen los 20 días de salario por año de servicio. Hay una tercera sentencia que yo la he puesto porque es significativo. Miren ustedes de lo que estamos hablando, de un día, 2,46 euros. Y gracias a Dios, yo entiendo y no participo nunca no nunca, pero vamos a decir, el magistrado que emite el voto particular no es tampoco un magistrado que yo considere que sigo en muchas ocasiones, pero en este caso yo desde luego leo el voto particular y es absolutamente impecable, y yo creo que se tiene que imponer un poco al final la racionalidad del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque al final también en el contrato de interinidad, que ese sí que era, por decirlo así, el que se había, en la modalidad contractual que se había dictado la sentencia del Tribunal Europeo, admiten la indemnización de los 20 días. Estamos hablando todo ello de que no estamos hablando de que hay un fraude de ley. A lo que iba, dense en cuenta de todo esto, lo que estamos hablando es de que, partiendo de la legalidad del contrato, partiendo de que la extinción es legal, de que no hay fraude y de que no hay nada, le reconocen la máxima indemnización que hoy en día hay para un despido objetivo, que lo declaran procedente. Entonces, bueno, pues es una situación que ya les digo, bueno, es una situación complicada, y por eso el Tribunal Supremo ha planteado la cuestión. Y la cuestión, ¿saben cuál es? Solamente el decir, esta diapositiva se resume así.
Vamos a ver si, teniendo en derecho positivo ya previsto 12 días de salario por año de servicio para la extinción de los contratos temporales, no será una cuestión más entendible que entendamos que hay discriminación entre contratos temporales, aunque sea por una especie de circunloquio para que entre dentro del análisis de ese acuerdo marco, pero que en realidad lo que correspondería sería, en su caso, indemnizar como el resto de los contratos temporales, y eso es lo que pretende el Supremo, pero la cuestión es que todavía anda subiendo por ahí, y entonces, pues como no sé lo que dirá el Tribunal de Justicia Europea respecto de las otras dos cuestiones que han planteado ya los tribunales españoles y que tienen necesariamente que pronunciarse antes de que llegue el del Supremo. Decir que el tema tiene tantísimo calado que, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, y con acuerdo evidentemente tanto de los sindicatos como de las asociaciones de empresarios, se ha nombrado un comité de expertos, porque el galimatías que se ha generado ha sido importante, y lo que pretendían con ese comité de expertos era que analizasen cuál era el alcance de la situación que había producido la sentencia del caso de Diego Porras, y para ver si podían intentar, dentro del diálogo social, mejor dicho, del acuerdo tripartito de diálogo, que pueda hacerse adoptar alguna medida que evite el pronunciamiento de sentencias contradictorias. Bien, ellos al final, en el comité de expertos, lo que viene a decir es que no se va a emitir un informe definitivo actualmente, porque existe tal cantidad de casos subjúdices que no podrían emitir un informe definitivo. Entonces lo que hacen es emitir una serie de conclusiones provisionales. Ahí les he citado, para su auxilio, para que cuando tengan oportunidad lo puedan leer, cuáles son los que están pendientes de analizar por el Tribunal Superior, por el Tribunal de Justicia Europea. Vale. Y tienen la página donde pueden conseguir día a día en qué situación se encuentran estas sentencias, que van a ser importantes. ¿Qué dicen los expertos? Necesidad de mantener los contratos temporales, eso están todos de acuerdo. Olvidarse de aquella propuesta que hubo de algún partido relativa al contrato único de trabajo. Eso lo rechazan todos, tanto empresas como trabajadores, y como la ministra en teoría. Pero sí dicen que hay que revisar profundamente el contrato de interinidad. ¿Por qué? Pues porque, hombre, si en realidad lo que se pretende es que las personas no estén años y años y años contratadas de una forma temporal, con un contrato que en realidad es un contrato temporal que lo que hace es sustituir a distintas personas, y como dicen que es legal que puedas estar sustituyendo a todo pichichi durante 40.000 años, pues entonces lo que dicen es, lo que hay que hacer es reformar este contrato y ponerle límites. Pero para ponerle límites tenemos que poner entonces que modificar el Estatuto de los Trabajadores, y ellos ya apuntan, modificaremos. ¿Por qué no se establece una modificación del Estatuto para establecer, primero, que hay una limitación en la contratación eventual, pero eventual por interinidad, es decir, que haya límites a esta contratación, que cuando se superen esos límites y se produzca la incorporación de la persona sustituida, estemos ante una figura de despido? ¿De qué tipo de despido? Pues del objetivo. Y añaden incluso una propuesta de cómo sería un nuevo supuesto de un despido objetivo, que sería por reincorporación del sustituido, pero habiendo transcurrido el plazo máximo legal que ya establecerían en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. ¿De acuerdo? En esencia es eso. Y, por supuesto, quitar la exclusión de el artículo 49, que da derecho a que cuando terminan los contratos temporales abonen una indemnización de 12 días de salario por año de servicio, que aunque sean totalmente legales el contrato, quitar la excepción porque hacía que excluía a los contratos de interinidad. Bien, bueno, pues únicamente decir que todos coinciden en que ha habido una auténtica confusión entre lo que es la extinción de los contratos temporales me da lo mismo que sean en este caso el de interinidad, con lo que son las razones objetivas de extinción contractual al amparo del artículo 52. No tiene ni pies ni cabeza que se asimilen esas dos cuestiones. Lo que sí es cierto es que lo que
parece un poco raro es que lo haya hecho un tribunal con conocimiento del derecho positivo español. Que luego lo refrende el Tribunal de Justicia Europeo porque hubo una fase de conclusiones en las que no anduvo el Estado español muy y no explicó muy bien cómo era el ordenamiento nuestro, todavía, pero que lo plantee de esa forma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es lo que, no sé, llama un poco la atención.